Hola, me llamo Caraba Jiménez, estoy junto con mi compañero Edison San Martín y hoy vamos a hablar sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. La primera causa de la guerra, y no menos importante, es el conflicto entre las potencias, en la que en primer lugar se encontraba Alemania contra Gran Bretaña. Se da el caso en el que va a llegar al trono un nuevo emperador, en este caso llamado Guillermo II, sobrino de Guillermo I. Al llegar Guillermo II como emperador, no le gustaba mucho la forma en que ejercía el poder Bismarck, con lo cual se produce un problema, que era el cual en que decía Bismarck que no debían centrarse solo en invadir colonias, ya que consideraba que lo mejor para Alemania era controlar Europa. Piensa que controlando Europa lo controlaría todo, pero esta vez no iba a salir de color de rositas, porque se encuentra con que Guillermo II tiene ideas nuevas. Una de ellas es expulsar a Bismarck. Ya una vez expulsando a Bismarck, inicia una nueva política, llamada Weltpolitik, que pretendía la hegemonía mundial. Alemania se quiere meter en el negocio de las colonias, pero ya es demasiado tarde. Con lo cual, después de que Guillermo II proclamara su lugar del sol, reclama el derecho a querer colonias. Para ello necesita navíos. Alemania tiene demasiado interés en Gran Bretaña, por sus navíos y colonias, lo que va a causar una grave desconfianza de parte de Gran Bretaña al sentirse arrinconada de esta potencia y se vaya con Francia. Otro enfrentamiento muy importante es Alemania contra Francia. Francia pierde la guerra franco-prusiana en 1871. Como consecuencia de ello, Alemania se anexiona Alsacia y Lorena, región con habla franco-alemana. Estas regiones tienen grandes yacimientos de carbón y hierro, lo que es un factor económico muy importante. Francia siempre ha querido la revancha, pero Alemania siempre quería la paz y quitarle colonias africanas, por ejemplo Marruecos. En el reparto, Alemania va a obtener colonias de Gran Bretaña y Francia siempre va a buscar aliados en Gran Bretaña y Rusia, y posteriormente crearán un bloque militar. A continuación pasamos con la tercera disputa, en la que se encontraba Austria-Hungría contra Rusia. Fue el enfrentamiento entre dos potencias absolutistas. El imperio turco se desmoronaba sobre todo en los Balcanes. Ese fue el punto clave de toda esta historia, en el que se va a producir mucho interés por parte de estas dos potencias. Rusia es la más interesada, debido a su vía marítima, porque tenía apenas salida al mar. Turquía se siente amenazada de que Rusia y Austria-Hungría conquisten los Balcanes. Otros factores también fueron los culturales. Se encuentra el imperio bizantino en Turquía, y como los rusos son cristianos ortodoxos, se consideraban reyes de dicho imperio. Se ven obligados de proteger a los suyos, en este caso los cristianos ortodoxos que se encontraban ahí, por ejemplo, en Serbia, ya que Serbia estaba a favor de Rusia, que tenía intención Serbia de conquistar Austria-Hungría. La segunda causa de la Primera Guerra Mundial es la creación de bloques militares. Se van a crear dos bloques militares. Uno de ellos es la Triple Alianza, que se crea en 1882 por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Italia está hasta el comienzo de la guerra, pero firma un acuerdo con Francia en el cual Italia no va a participar en la guerra a cambio de que va a obtener territorios tanto en Europa como en África. Posteriormente se van a unir el Imperio Otomano y Bulgaria, pero las potencias importantes son Alemania y Austria-Hungría. La otra alianza es la Triple Entente, que se crea en 1907, formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Rusia se unió aquí porque tiene rivalidad con Austria-Hungría, sobre todo en los Balcanes, y que Rusia siente traicionada por parte de Alemania, que Alemania prefiere a Austria-Hungría por su situación geográfica, que le permite plantar acciones militares más deficientes, al saber que Rusia se va a unir con Gran Bretaña y con Francia. Francia le van a dar préstamos para construir un ferrocarril, y Gran Bretaña y Francia se van a unir porque los dos tienen rivalidad con Alemania. Las alianzas defensivas son estas dos alianzas, que si un país es atacado por otro, sus aliados están obligados a defenderlos. Los estados mayores preparan la guerra, por esto también se crean los bloques militares. La tercera causa de la guerra es el imperialismo, que es una causa económica. En el siglo XIX los países europeos, principalmente Gran Bretaña y Francia, se van a lanzar a la conquista del mundo, principalmente en África y en Asia. Lo van a conseguir a finales del siglo XIX. Van a encontrar materias primas en las colonias que van a crear problemas, principalmente con Alemania, porque Alemania solo va a encontrar dos colonias muy poco productivas en África y Alemania pensaba que el camino para conseguir más colonias era la guerra. Y a continuación pasamos con la última causa, que fueron las ideologías. En dichas causas constaban de tres factores. Primer factor, auge políticas nacionalistas.
se produce inicialmente en el pensamiento de entre estas potencias, Francia, Alemania y Gran Bretaña, que pensaban cada uno por su parte que era la mejor potencia que las demás, y para demostrar que su poderío piensan que la mejor manera es mediante la guerra. Tenían pensado demostrar al mundo entero que su potencia era la mejor, y a la vez defendían la cultura de cada raza, lo que viene siendo, en este caso, matar dos pájaros de un tiro. Segundo factor. La prensa de cada país va a apoyar a las políticas agresivas. En ese entonces la prensa era el único medio de comunicación, por el cual se recibía la información. Esta prensa solamente se basaba en apostar por la guerra, algo que por parte de los ciudadanos los incitaba a defender su país. Tercer factor. En este factor, el futurismo es una corriente artística y literal, que alababa el desarrollo técnico e industrial, la guerra y la violencia, a través del arte y la música. Y con esto damos por finalizado nuestra explicación sobre las causas de la Primera Guerra Mundial. Esperemos que os haya gustado. Adiós.